Shalom, Shalom Alejem, Becheja Malé, Yeshua HaMashiach. Soy el pastor reverendo Dr. Eugenio Malavé, de Ciudad Guayana, Venezuela, el mejor país del mundo. Además, pues, un pobre rabino salido del desierto. Y quería exponer para ustedes algunos temas en 2-3 niveles. Y en este momento vamos a comenzar con Ein Sof, la eternidad. Si comprendemos estas cosas, vamos a entender toda la Escritura. Vamos a tener el conocimiento de por qué existimos y todo el tema de la Biblia, de la naturaleza, del mundo, del cosmos y de qué hacemos en este planeta. Cuando entendemos esto y rogamos al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirija y que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Lo primero que tenemos que entender, si no entendemos eso, no entenderemos nada. Que el Eterno creó 4 seres, los seres creados. Cuando abro mi Biblia, entiendo que el Eterno tiene un plan, un propósito, y que la Biblia tiene un tema. Cuando entiendo eso, puedo entender que los seres creados son para cumplir el plan del Eterno. Primero creó los ángeles, luego los gentiles, luego Israel y luego la iglesia. Ángeles, gentiles, Israel, la iglesia. Son 4 seres totalmente distintos en la creación. Y que al abrir mi Biblia, yo voy a observar que está hablando para alguno de esos 4 seres creados. Dios tiene un plan y su plan es bien específico. El primer versículo de la Biblia, en Bereshit, dice: Bereshit bara Elohim hashamayim ve'ejareth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese primer versículo ya Dios nos está indicando su plan, su propósito. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Hablaremos en este primer nivel de la creación, del cosmos, del universo, del espacio y además de los ángeles, un poquito de los ángeles. Pero nos centraremos en Dios, en el Eterno, en el Ein Sof. Observamos que también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, tenemos el Génesis del Nuevo Testamento, que Juan 1:1 dice: en arge en hologos, caen hologos en prostoten, caen teos en hologos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio que habla Bereshit, que habla Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observamos un detalle en este primer versículo de la Biblia, que comienza con la Bet, esta letra, Bet. La letra Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo y la representa
una casa con las puertas abiertas. Esta casa con las puertas abiertas de Bereshit, que observamos aquí, observamos que tiene la puerta abierta hacia donde se escribe y la puerta cerrada hacia atrás. Lo que quiere decir que a partir de el principio solo podemos entender lo que está revelado, entendiendo que se escribe el hebreo de derecha a izquierda. Entonces, esta letra B nos indica que todo lo revelado está en la escritura. La puerta cerrada de atrás de la casa indica que lo que no está revelado, lo que no está escrito, no aparece allí, no está allí, pero está revelado en estos misterios. Lo que quiere decir que hubo un principio. También lo tenemos en griego. En el principio creó Dios los cielos y la tierra en hebreo, y en griego en argé-en-hologos. El evangelista Juan, que considero que ese es el Génesis del Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces hay un principio, y eso es el Ein Sof, la eternidad, el infinito, es lo que queremos conversar en este momento, para que estemos claros cómo comenzó todo. Entonces, nos imaginamos, hacemos un ejercicio de imaginación y nos imaginamos la eternidad, el infinito, Dios en el infinito. No hay nada. Supongamos que este es el infinito. Solo está Dios. Lo colocamos un círculo porque Dios no tiene principio ni fin, como el círculo. Supongamos entonces que Dios está en el espacio, en el universo, en la eternidad, en el infinito. No había nada más que Él. Por eso dice Bereshit y dice el Evangelio, en el principio. Quiere decir que hubo un principio. ¿Qué había antes de ese principio? En física podemos decir que había antes, pues no había antes. No había antes porque no había tiempo, no había espacio, todo lo llenaba Dios, el Eterno. Dios lo llenaba todo. Por lo tanto, para nosotros solamente existía Dios. En ese principio, o antes de ese principio, solo existía Dios, nada más. En la eternidad hubo un momento en que Dios, el Eterno, decide en su misericordia crear todas las cosas. Ahora nos preguntamos por qué el Eterno creó todo. La pregunta es, ¿por qué el Eterno crea todas las cosas? ¿Cuál es la razón por qué el Eterno comienza a crear cosas? La respuesta lógica es que todo lo creó por amor. Dios no tiene necesidad de planetas, Dios no tiene necesidad de sol, de luna, Dios no tiene necesidad de seres humanos, de lagartijas que anden caminando por allí, de astros que se prendan y luego se apaguen, encenderlos para luego
apagarlos, crearlos para que luego se mueran y desaparezcan. Dios no tiene necesidad. Si Dios tuviera necesidad, entonces no fuera Dios. Por lo tanto, nos preguntamos si Dios no tiene necesidad de seres humanos, necesidad de astros y planetas, no tiene necesidad de ángeles, no tiene necesidad de nada, porque es Dios, entonces ¿por qué lo hizo? La respuesta es por amor. Por eso Juan dice, Dios es, su esencia es amor. Lo conocemos por amor. Es decir, que todo lo crea por amor. ¿Y qué es el amor? El amor es dar, es compartir lo que se tiene. Y Dios quiso compartir con otros su gloria. Su gloria. Y creó todo para compartir su gloria, es decir, para darnos su gloria. Es allí donde se pregunta, entonces, ¿para qué hizo algo tan inmenso, tan grande? Pues la inmensidad de su creación muestra lo inmenso que es Él. Por lo tanto, Él es más grande que el universo. Él es más grande que toda su creación. Simplemente podemos entenderlo de esa manera. Luego entonces Dios, para compartir su gloria, comenzó a crear los astros, la materia, el cosmos, y viene el primer Big Bang, la gran explosión de colores, la gran explosión de materia, la gran explosión de cosas que Dios estaba creando, que Dios estaba haciendo, para que la naturaleza, la creación, lo compartiera mutuamente. De esa manera se crea el universo, se crea el espacio, se crea todas las cosas. Siendo de esa manera, entendemos entonces que se crean los astros, todos los astros, todo el universo, todo lo que existe, la materia. Para nosotros entendemos que la materia tiene un principio. Hay otros conceptos con relación a la materia e hipótesis, pero nosotros entendemos que todo tiene un principio, menos Dios, que siempre ha existido. Por eso es eterno, infinito. A partir de ese instante en que Dios decide compartir su gloria, entonces crea la materia. Hay otros conceptos que dicen que la materia siempre estuvo ahí, pero nosotros partimos desde el principio de que nada produce nada. Nada más nada es nada. Entonces, la nada no pudo haber creado algo. Hay algunos científicos que luego se han retractado, como Stephen Hawking y otros, que la materia se crea sola. Otros, pues, que a partir de la energía, hasta ahora están ensayando para crear alguna materia. Pero de la nada no puede aparecer nada. Por lo tanto, el que siempre ha existido es Dios. Y Dios entonces crea la materia. Me imagino, como se postuló por este sacerdote, que es el que postula la idea del Big Bang, la gran explosión. Sí, creemos en que hubo un momento en que hubo una explosión de colores. ¿Qué la origina? Algunos dicen que la energía, nosotros decimos que la originó el eterno Dios, que posee todo el poder y la energía infinita. Un gran poder, inmensamente grande, crea la materia. Y a partir de ese momento comienza a existir. Entonces, para hacer un ejercicio de imaginación, Dios el Eterno, Él crea la materia, crea los astros,
y todo lo que hay en el universo. Todo esto lo crea el Señor. Es algo maravilloso observar el cosmos, observar el universo, observar el espacio observable. Es algo maravilloso. Tuvo que salir de algo, porque es la ley de causa y efecto. No puede haber un efecto sin una causa. ¿Y quién causó ese gran efecto que es el cosmos? Dios. Dios. No hay otra idea para nosotros los cristianos, sino que el Eterno creó todas las cosas. Ahora, creó astros, planetas, soles, lunas, el cosmos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creó todo eso? Hay un postulado que no lo hacen los cristianos, sino la ciencia, los físicos, que se llama el principio antrópico. El principio antrópico. En el principio antrópico se dice que todo el universo fue creado para observarlo, para verlo ¿quién? En Romanos capítulo 11, versículo 36, dice que fue creado por Él y para Él, que el universo fue creado por Dios y para Él. ¿Para quién? Para Yeshua y para el hombre, para el Hijo del Hombre. Y como fue creado para el Hijo del Hombre, para Yeshua, entonces fue creado para todos los cristianos, para todos los que creen en Yeshua, para todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. El universo, según la Biblia, fue creado por Él y para Él. Por eso dice Juan que en el principio era el Verbo. Y todo ese universo fue creado para Dios y para nosotros. Hay otro concepto mío que tenemos sobre la creación, porque los grandes artistas que crean grandes obras, Picasso, Van Gogh y otros, desean plasmar en el lienzo la más grande obra suya, de ellos. Algunos hasta se han sacado la sangre para pintar, para que su obra sean ellos mismos. Hay otros que han hecho cosas de piel humana, para que su obra sean ellos mismos. Pues en la creación, el propósito de Dios es fusionarse con su obra, hacerse su obra misma, fusionarse a la obra, su creación. Y eso lo observamos en la encarnación, cuando Dios se hace hombre, cuando el Creador se hace creación en el cuerpo humano de Yeshua. Será otro tema. Luego Dios creó los astros, planetas, soles, lunas, cometas, constelaciones, galaxias, todas esas cosas maravillosas que ya estamos diciendo que fueron creadas para los hombres y para la gloria de Dios, y que Dios comparte su gloria con otros seres que Él ha creado por amor, todo por amor. Entonces, cada uno de esos lugares, de esas partículas, de esa materia, tiene que ser supervisado, tiene que ser vigilado. Alguien tiene que estar allí representando al que hizo eso, al Creador. Dice el judaísmo rabínico que por cada brote de hierba que hay en la tierra,
hay un ángel cuidando esa creación de Dios. Por cada cosa que existe en el universo, hay ángeles supervisando, vigilantes, esos vigilantes de Dios, como lo llama Enoc, en el libro de Enoc. Los vigilantes, los que vigilan y protegen y cuidan la obra del Señor. Entonces el Creador, después de haber hecho todo esto, todo el cosmos no está vacío de seres que lo vigilan. Por lo tanto, en cada planeta y en cada partícula de la materia está un vigilante, está un ángel. Esa es la primera creación del Señor. Es tema de otro programa, de otro video, y que lo podemos estudiar. Pero en este momento estamos viendo que el Creador en cada uno de esos planetas colocó vigilantes. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, con propósitos específicos, que son los que cubren la gloria de Dios. Son la presencia de Dios en todo eso. Hay otros argumentos, pero el argumento, diría, el más importante para nosotros, es el argumento cosmológico, que todo tiene un propósito y que todo fue creado con un propósito y que hay un diseñador, todo tiene un diseño, una complejidad específica, y en esa complejidad específica tiene que haber un creador. Si usted va por allí y se encuentra un reloj y lo mira, no se pone a pensar de qué árbol caería, ni cómo se construiría, ni cómo nacería, ni cómo se haría ahí, sino que usted sabe que alguien lo creó porque tiene complejidad específica. Por lo tanto, es un diseño, y nosotros creemos y sabemos que el universo ha sido diseñado por alguien inteligente. De manera que el Creador entonces crea a los ángeles, quienes van a supervisar todo esto. Todos están sujetos a Dios. El ángel más grande que tenga mejor creación está sujeto al Creador. Y todos representan a Dios en cualquier parte del universo. Y en este momento hay ángeles en el espacio. Hay ángeles en todas partes. Hay vigilantes de Dios. Entonces, Dios, en una parte de este universo, crea un ángel. Lo creó Dios. Su nombre en la Biblia es Luzbel, antorcha, luz. Y lo coloca en una parte de ese universo, que es la Tierra, en este lugar. Entonces, a pesar de que hay millones y miles de planetas, Dios escoge un lugar donde colocar un vigilante, y que la Biblia dice que este vigilante, este ángel, es muy hermoso y lo coloca en la tierra. Vamos a centrarnos en este planeta, en la tierra. Ese ser es especial. Está cuidando, y digo yo, no lo dice la Biblia, lo digo yo, que no solamente la tierra, sino que es posible que esté cuidando toda la galaxia, que es pequeña ante todo el universo, pero lo coloca en este planeta, aquí. Este ser que comparte esa gloria de Dios y es colocado aquí, que es la luz, es luz, no olvide ese detalle, es luz, es colocado en un lugar específico de la tierra, aquí. Y aquí está el trono, el gobierno,
Luzbel está gobernando este planeta. No olvide, la palabra clave de la Biblia y de entender la Escritura es gobierno. Gobierno. Dios es el que gobierna todo el universo y colocó gobernantes que representaran su gobierno, su autoridad, su dominio, su majestad, su soberanía en toda la creación. Este ser era el gobernante que representaba al Eterno en este planeta. Y se le dieron soldados, se le dio un ejército de ángeles que él gobernaba para que adoraran y glorificaran el nombre de Dios. Por lo tanto, era un ángel, un arcángel protector. ¿Qué protegía? Protegía el nombre del Eterno, protegía a Dios en su gobierno, que aquí en este planeta, estos seres que estaban aquí, mantuvieran una adoración y reconocimiento del Eterno. Por muy perdido que esté en el universo o insignificante en el espacio sideral, en el punto más pequeño y la partícula más pequeña de la materia, le da la gloria a Dios. Por eso es que es una ofensa y es un pecado muy grande que los seres humanos que tienen raciocinio no le den la gloria a Dios. Entonces, este ser gobernaba a estos ángeles desde este trono y la adoración y la alabanza iban al Creador y reconocían que este es el que originó todas las cosas. Esa es la alabanza y la adoración que estos seres, estos ángeles, juntamente con su líder, debían de hacer día y noche, reconocer en la parte quizás más lejos del universo, adorar a Dios. Ya sabemos la historia, pero hay algo muy interesante aquí. Este lugarcito donde está el trono de Luzbel, se llama Edén. Se llama Edén. Por eso la Biblia dice, en el Edén estuviste, un lugar muy hermoso, especial, creado por Dios, el centro del poder dentro de este planeta y dentro de la galaxia. La Tierra es un lugar muy especial, muy especial. Luego entonces, dice la Biblia que este ser se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios. ¿Por qué se rebela contra Dios? La razón por la que este ángel se rebela contra el Creador es porque él cree, él dice, él quiere ser la luz. Él cree ser la luz. ¿Cómo se llama? Luzbel, antorcha. Imagínense, antes se usaba una linterna, algo así, con un bombillo y se le ponían baterías, pilas, y se encendía. La razón de que diera luz eran las baterías que tenía. Entonces, esta antorcha, esta linterna, tenía luz y alumbraba todo este planeta y toda esta galaxia. Todo este planeta era alumbrado por esta luz. Y esta luz se la dio Dios. Un día él cree que él es la luz. Que él es la luz. Y quiere entonces gobernar, no olvide la palabra, gobernar aparte de Dios. Tener entonces una división, un reino aparte. Porque él se cree la luz, la antorcha, el que alumbra todo esto.
o por lo menos quiso ser la luz. Entonces, ¿qué hizo Dios? A la linterna le sacó las baterías y enseguida se dio cuenta que el que mantiene la luz es Dios y que Él simplemente es un instrumento para alumbrar, que Él no es la luz. Él no es la luz. Por lo tanto, Dios le sacó las baterías, le sacó las pilas y este lugar quedó en tinieblas absoluta. Un planeta en tinieblas, sin gloria, no tiene luz. Sería como apagar el sol. ¿De qué sirve? No tiene luz, tiene nada, no sirve para nada. Dios apagó la luz de este planeta. Pero quiero decirle algo para que vayan hilando y haciendo el collar de perlas, porque cada una de estas verdades son perlas, como dijo el Señor en su parábola y como es el principio rabínico de que las verdades son perlas y que cuando aprendemos hacemos un collar, y el collar de perlas no se puede hacer de una sola vez. Tiramos las perlas arriba y las ensaltamos en un hilo, todas juntas. No, una por una. Entonces vamos hilando. Quiero decirles que el lugar donde estuvo el trono de Luzbel, ese lugar, esa tierra, luego fue colocado Adán. Y en Edén, este territorio, este lugar, en Edén, el Señor plantó un huerto aquí. Entonces, dice el Gan Eden o el huerto del Edén. En este paraíso que le hizo Dios al hombre, en este planeta, aquí en Edén, le hizo un huerto aquí y aquí lo puso. Este es el hombre, que es otra creación, los gentiles, la gente, es otra creación que hablaremos luego. Pero esto quiere decir que el lugar donde estuvo Edén y donde estuvo el paraíso, el huerto de Edén, es hoy donde está Jerusalén. Por esa es la razón por la cual la gente pelea tanto por ese desierto, por ese montón de piedras secas y arena. ¿Por qué pelean? ¿Por qué todos pelean por ese pedacito? Porque ese es el centro de gobierno de Luzbel y es el centro de gobierno de Adán. Ese pedazo, ahí estuvo Luzbel, en Edén estuviste, y luego Dios crea a el hombre en Edén y le planta un huerto aquí, un trono. Es allí el mismo sitio que corresponde a Jerusalén, al Medio Oriente, donde estuvo Edén. Bien, lo que quiero explicarles entonces es que este planeta quedó en oscuridad, quedó en tinieblas, en oscuridad total, hasta que Dios entonces traza el plan, que no lo agarró de sorpresa, sino que es el propósito eterno de Dios, el gobierno total del universo, y aquí se quiebra porque hay seres únicos en todo el universo, porque no hay más diablos sino este que se reveló aquí. Por eso yo creo y creemos que no hay habitantes como nosotros en ninguna parte del cosmos, porque no hay más diablo, porque nosotros existimos por un plan de Dios. Somos el plan de Dios para restituir el gobierno de Dios en este planeta y en todo el universo, porque el pecado de Luzbel afectó el trono de Dios. Ok, quedó en tinieblas este planeta, tinieblas totales, y además tenía seres, todavía los tiene,
seres que no reconocen el gobierno de Dios. Quieren hacer su propio gobierno. Aunque saben que el que gobierna el universo es Dios, ellos quieren hacer su propio gobiernito. Es como una iglesia que tiene un líder y lo envía a una célula, a un lugar para que haga un culto, una célula, y al cabo de unos meses se rebela porque quiere su propia iglesia. Quiere pastorear su propia iglesia, quiere tener su propio gobierno y quiere hacer las cosas como él le parece. Bueno, eso es lo que pasó aquí. Pero la tierra quedó en tinieblas. Total, tinieblas total. Entonces Dios, que ya tiene un plan, entonces viene la creación de Dios. Dios empieza a crear y en la creación de Dios, Dios dice la Biblia, lo primero que dice la Biblia, que vino la luz. Dios hizo aparecer la luz. Porque este planeta estaba en tinieblas. Y antes que apareciera el sol, la luna y otras cosas, antes que apareciera eso, dice la Biblia que vino la luz. Los rabinos, los sabios, los hermanitos, teólogos, se han preguntado ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Rabbi Akiva, Rashid y otros sabios. ¿Qué es la luz? Y algunos modernos hoy hablan un montón de barbaridades, aunque los sabios de Israel llegaron a la santa conclusión que la luz que aparece aquí es el Mesías. Es el Mesías. Porque Luzbel fue apagado y vive en tinieblas, mas entonces a este planeta de oscuridad aparece la luz. ¿Quién es la luz? El Mesías. ¿Quién es la luz? El que dice Juan. En el principio era el verbo y ese verbo se hizo carne. Apareció la luz. Apareció entonces ese plan de Dios creado. Y esa luz ilumina esto. ¿Quién es la luz? El Mesías. Por eso observamos que en los evangelios Yeshua dice, yo soy la luz. Cuando Yeshua dice que Él es la luz, yo soy la luz del mundo, es posible que en español y algunas personas no entiendan lo que los rabinos, los fariseos entendieron en ese momento. Que Él está diciendo que Él es el Mesías. Hay algunos sesudos, estudiosos, que dicen que Yeshua nunca dijo que Él era el Mesías, que nunca dijo que era Dios. Pero al Yeshua decir que Él es la luz, está diciendo que es Dios y que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque Él iluminó el universo. Entonces comienza a funcionar el plan eterno de Dios con su Hijo, Yeshua, quien ahora está iluminando el mundo para seguir cumpliendo su plan. Entonces, los ángeles se postran ante Yeshua, que es el creador, Yeshua Yoxal, Jesús el creador. Él es el creador del universo y viene a restaurar el gobierno de Dios en este planeta, en el cosmos, en esta galaxia, en este planeta. Quien gobierna es Dios. Es triste saber que todavía hay seres, demonios y personas que no reconocen la autoridad de Dios. Pero un día van a entenderlo. Un día van a entender. Entonces, lo que podemos entender hasta este momento, y concluimos por ahora, en que Dios creó todos los ángeles, entre ellos Luzbel. Luzbel se rebela contra el gobierno de Dios y Dios crea un plan para
restaurar su autoridad y su gobierno. Por eso envía y hace la segunda creación, que es la gente. Crea a Adán y lo coloca aquí. ¿Para qué? Para que gobierne. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. Pero quiero decirle que también fracasó el hombre porque no pudo gobernar ni siquiera a su mujer, menos la suegra. Shalom. Señor les bendiga. Y esperamos que de alguna manera hayan entendido. Sé que esto origina preguntas, pero ya las responderemos.